Usted se desvive buscando la paz exterior, controlando cada variable de su día, persiguiendo la perfección en cada hora de vigilia. Y sin embargo, cada noche se sumerge en un sueño inquieto, una vulnerabilidad profunda donde su alma queda expuesta a las corrientes del caos invisible y su cuerpo a un desgaste silencioso que ni el descanso más profundo puede mitigar. Yogananda y los sabios estoicos nos advirtieron que la verdadera batalla por la soberanía del alma y la protección del santuario interior no se gana bajo el sol de la acción frenética, sino en la disciplina oculta de la noche, un periodo que usted, en su búsqueda ilusoria de control diurno, ha descuidado por completo. ¿Qué secretos nocturnos revelaron estos maestros sobre el verdadero poder de su vulnerabilidad? ¿Y por qué ignorarlos es firmar el pacto con su propia disolución kármica? Permítame ser brutalmente honesto. La paz que anhela no es un estado que se encuentre en el exterior, sino una fortaleza que se construye desde dentro, especialmente en ese espacio sagrado y a menudo profanado, la noche. Su mente, agitada por las exigencias del mundo, sus emociones, tensas por las expectativas no cumplidas, y su cuerpo, exhausto por una vida vivida en el piloto automático, no pueden simplemente apagarse al caer la oscuridad. Lo que ocurre en la noche es el reflejo amplificado de su día, y más aún, el eco de siglos de patrones kármicos y la influencia silenciosa del enemigo común, el ruido incesante del ego que le impide ver la verdad de su propia alma. Usted cree que el descanso es la ausencia de actividad, pero para el alma, el descanso es la presencia consciente, una oportunidad de recargar sus energías divinas y sellar las grietas por donde se filtra su vitalidad espiritual. La cultura moderna le ha vendido la idea de que la noche es un mero interludio, un vacío entre dos jornadas de productividad, o peor aún, una oportunidad para el escape y la distracción. Usted se sumerge en pantallas, en noticias que alimentan la ansiedad, en pensamientos que rumian el pasado o anticipan un futuro incierto. Cree que con esto se prepara para el descanso, pero lo que realmente hace es abrir las puertas de su subconsciente a un torrente de influencias no deseadas, invitando al agotamiento, al insomnio y a la disolución de su energía más preciada. La angustia de sentirse vulnerable al caos externo, la sensación de estar a la deriva sin un ancla espiritual, la incapacidad de proteger su energía vital y la paz interior del desgaste diario, todo esto encuentra su caldo de cultivo en una noche sin disciplina consciente. No es la cantidad de horas que duerme lo que determina su bienestar, sino la calidad consciente con la que se prepara para el sueño y, más importante aún, la intención con la que su alma se desconecta del mundo fenoménico para sumergirse en los reinos sutiles. Yogananda, el león de la espiritualidad, no veía la noche como un fin, sino como un portal. Para él y para los estoicos como Marco Aurelio y Séneca, la preparación nocturna no era un lujo, sino una estrategia de guerra espiritual, una práctica de autoprotección y autodisciplina innegociable para el guerrero de la luz. El cuerpo, el templo del alma, necesita ser purificado. La mente, la herramienta del discernimiento, necesita ser silenciada. Y el alma, la chispa divina, necesita ser anclada en su verdadera naturaleza eterna para evitar ser arrastrada por las corrientes de Maya, la gran ilusión cósmica. La falta de esta disciplina no es una debilidad, es una brecha que permite que las impresiones kármicas no resueltas, los miedos subconscientes y las energías densas del mundo se infiltren en su santuario interior, robándole la paz, la vitalidad y la claridad al despertar. Usted se despierta agotado, no porque no durmió, sino porque su alma luchó una batalla sin las armas adecuadas. Se despierta ansioso,
no por el futuro, sino por las heridas energéticas que se abrieron mientras creía estar descansando. Este es el dilema central. ¿Cómo puede usted reclamar su soberanía espiritual si cada noche entrega su fortaleza interna a las fuerzas del caos, a la deriva de un subconsciente no purificado? La respuesta no se encuentra en las píldoras para dormir, ni en las distracciones momentáneas, sino en un retorno a la sabiduría ancestral. Una sabiduría que entiende que la noche es el laboratorio del alma, el campo de entrenamiento donde se forja la verdadera resiliencia y se fortalece la conexión con lo divino. Los hábitos que Yogananda y los estoicos practicaban no eran meras rutinas. Eran rituales sagrados, escudos de luz, anclas para el espíritu. Ellos comprendieron que si usted desea despertar la riqueza del alma, si anhela una paz inquebrantable y una fortaleza mental que ningún evento externo pueda destruir, debe primero limpiar el cuerpo y activar la riqueza del alma a través de una disciplina nocturna consciente. Esta no es una sugerencia, es un mandato existencial, una condición previa para cualquier despertar espiritual genuino. La lucha contra el insomnio, contra la mente parlanchina que no lo deja en paz, contra los sueños inquietantes que parecen más reales que la propia vigilia, no es una lucha contra el cuerpo o la mente, sino contra el olvido del alma. Es su alma pidiendo auxilio, intentando recordarle su verdadera naturaleza, su poder inherente, su capacidad de ser el amo, y no el esclavo, de su propio destino nocturno. La disciplina nocturna es el acto de amor propio más radical que puede practicar. Es el momento en que usted decide dejar de ser una víctima pasiva de las circunstancias y se convierte en el arquitecto consciente de su paz interior. Pero esto requiere valor. Requiere enfrentar el silencio que puede ser ensordecedor, la quietud que puede revelar verdades incómodas. ¿Está usted preparado para esta confrontación? Comente en este momento, con una palabra o una frase, cuál ha sido su experiencia más frustrante al intentar encontrar paz en la noche. Permítanos escuchar la verdad sin adornos de su alma inquieta, y con esa valentía, dé el primer paso hacia la comprensión. Pero, ¿qué pasa cuando la misma luz que usted busca, la conciencia, se convierte en el espejo más cruel de las heridas que su alma ha ignorado por tanto tiempo? ¿Y cómo puede Yogananda, a través de sus 5 hábitos nocturnos, transformar esa misma vulnerabilidad en la llave maestra para proteger su alma y su cuerpo de las ilusiones más profundas de Maya? Su insomnio, sus pesadillas recurrentes, esa sensación de agotamiento profundo al despertar que ni 8 horas de sueño pueden mitigar, no son, permítame ser enfático, meros problemas fisiológicos o psicológicos superficiales. Son, más bien, ecos reverberantes, señales inequívocas de que su alma ha estado librando batallas invisibles en los reinos sutiles, o que patrones kármicos no resueltos están encontrando un terreno fértil para manifestarse cuando el velo de la conciencia despierta, se adelgaza. Lo que usted percibe como un descanso fallido es, en realidad, la manifestación de una profunda vulnerabilidad existencial, una brecha en su armadura espiritual forjada por decisiones tomadas en estados de inconsciencia o por la persistencia de traumas de esta vida y, con frecuencia, de vidas pasadas que su alma reviva en el silencio de la noche. Consideremos por un momento la arqueología de su alma. La crisis de su sueño inquieto tiene raíces mucho más profundas de lo que la ciencia moderna ha podido medir, o la psicología tradicional ha podido diagnosticar. El punto crucial, el momento de quiebre, no fue un evento externo, sino una serie de decisiones silenciosas. Quizás un voto olvidado, un trauma ancestral no liberado, o incluso una programación subconsciente que ha condicionado su percepción de la seguridad y el descanso. Piense en ello. ¿Cuántas veces ha hecho un pacto inconsciente con la superficialidad, con la gratificación instantánea,
con la validación externa? ¿Cuántas veces ha pospuesto el enfrentamiento con su propia sombra, con los miedos y las inseguridades que habitan en lo más profundo de su ser? Estos son los ladrillos con los que el enemigo común, el ego, construye las prisiones mentales que se solidifican en la oscuridad de la noche. Yogananda y los sabios estoicos, cada uno a su manera, entendieron que el estado de su alma al entrar al sueño no es neutral. No es un reinicio en blanco. Es la continuación de un ciclo, un campo fértil, donde las semillas sembradas durante el día, sean estas de paz o de inquietud, de conciencia o de distracción, florecen con una intensidad sorprendente. Lo que usted no sabía entonces, lo que su ego se negaba a admitir, es que cada pensamiento negativo que rumiaba antes de dormir, cada emoción no procesada, cada apego a los resultados mundanos, se convierte en una invitación a fuerzas densas, a patrones kármicos que buscan resolución, o a la fragmentación de su propia energía vital en el plano astral. El sueño se convierte, entonces, no en un refugio, sino en un campo de batalla desprotegido. La perspectiva divina revela que su alma, en su viaje eterno, ha acumulado una vasta biblioteca de experiencias, de karmas, de lecciones aprendidas y a menudo no aprendidas. Cuando usted entra en el estado de sueño profundo, el ego se relaja y el subconsciente, ese vasto océano de memoria, se abre. Las heridas que en la vigilia estaban cubiertas por la armadura de la personalidad, por la distracción, por el ruido del mundo, emergen a la superficie. Esa sensación de desasosiego inexplicable, ese despertar súbito en medio de la noche con un miedo primario, esa niebla mental matutina que le impide pensar con claridad, todos son síntomas. Son el grito silencioso de su alma, alertándole de que hay patrones kármicos activos, memorias traumáticas que necesitan ser purificadas, o una conexión con la fuente divina que necesita ser restablecida. Los estoicos, con su énfasis en la virtud, la razón y el autodominio, también reconocieron el poder de la preparación nocturna. Séneca nos urgía a hacer un examen de conciencia al final de cada día, no para la culpa, sino para el aprendizaje, para solidificar las lecciones y disolver los errores. Para Yogananda, este examen iba más allá. Era una entrega consciente de todas las acciones y pensamientos a la conciencia divina, un acto de purificación para evitar que las impresiones negativas se arraigaran aún más profundamente en el tu entonces subconsciente y se manifestaran como obstáculos en el día siguiente o, peor aún, como semillas kármicas para futuras encarnaciones. Lo que usted creía era simplemente descansar. Era en realidad una oportunidad perdida para la alquimia interior. Su noche no es un escape de la realidad. Es el espejo más honesto de su realidad interior. Una ventana a los reinos donde su alma opera con una libertad y una vulnerabilidad que usted rara vez experimenta en la vigilia. La angustia de la noche. Su mal. Dormir no es un castigo, sino una invitación urgente de su ser superior para que tome las riendas de su existencia, no solo en la luz del día, sino en la sagrada oscuridad donde se forja la verdadera maestría. Es la validación de que algo está profundamente mal, pero también la promesa de que la solución está al alcance de su conciencia. La revelación es esta. Su alma ha sido condicionada a llegar a este exacto punto de ruptura. Ha sido programada por el mundo externo, por sus propias experiencias kármicas, para creer que el control es un asunto diurno y que la noche es un espacio pasivo. Pero esta es la gran mentira de Maya. La noche es el crisol, el laboratorio, el santuario. Es donde su alma se prepara para la siguiente fase de su evolución, o donde se estanca en los viejos patrones. Entender la raíz de su vulnerabilidad nocturna es el primer paso, pero es solo el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar.
y ella será contra el enemigo más cercano, el más sutil y el más traicionero. Sus propios mecanismos de defensa, el miedo a la quietud y la resistencia del ego a la verdadera autodisciplina. La transformación de su jornada espiritual, lejos de ser una búsqueda pacífica en un prado de flores, es una guerra interna, una confrontación ineludible contra el enemigo común, el ego, la ignorancia kármica, la ilusión de Maya que lo mantiene encadenado a patrones de sufrimiento. La ascensión no es una escalera suave, es un funil que se estrecha con cada paso, donde cada prueba es más difícil, cada revelación más desafiante, y el costo emocional, si se resiste, se multiplica exponencialmente. Su falta de disciplina nocturna no es solo una omisión, es una estrategia del ego para mantenerlo en un estado de vulnerabilidad y desconexión, un ciclo perpetuo de desgaste que socava cualquier intento de verdadera paz y fortaleza mental. La batalla se despliega en 3 actos, cada uno llevando su usted narrativo más profundo en el conflicto, haciendo que la fuga sea imposible y la rendición consciente, la única salida para la soberanía del alma, la niebla de la batalla externa. Al principio, los efectos de su noche desprotegida se manifiestan como una batalla externa, sutil pero implacable. Se despierta con una neblina mental que empaña su discernimiento, con una irritabilidad sin causa aparente que tensa sus relaciones, con una incapacidad de mantener la ecuanimidad estoica frente a los pequeños desafíos cotidianos. La paciencia se agota, la concentración se disipa y la reactividad se convierte en su modo por defecto. Usted intenta compensar con más esfuerzo, más café, más control, pero es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. El enemigo común, el desequilibrio energético generado en la noche, se manifiesta en el día como una serie de obstáculos materiales y reacciones de otros que parecen conspirar contra su paz. Su cuerpo se siente cansado, su mente dispersa, y el mundo exterior parece reflejar esta desorganización interna. La irritación que siente al atascarse en el tráfico o la frustración por un comentario inocente de un compañero no son causadas por esos eventos, sino que son la liberación de la tensión acumulada en su interior durante una noche de vigilia no consciente. Pero esta es solo la superficie. Lo que su ego le dice es: estoy cansado, necesito más tiempo, la gente me agota. La verdad es que su santuario interno, su templo del alma, está siendo asediado y usted ha dejado las puertas abiertas. Su capacidad de manejar el estrés externo, de practicar el amor fati estoico, de aceptar lo que no puede controlar, se ve comprometida porque su centro de fuerza interior, que debe recargarse en la quietud nocturna, está drenado. Siente una profunda frustración al ver cómo sus buenas intenciones se desvanecen ante la primera dificultad y una sutil vergüenza al reaccionar de maneras que no corresponden a la persona consciente que anhela ser. Comprender. Esto es el primer mini cliffhanger. ¿Cómo puede usted, un buscador de la verdad, permitir que la ignorancia de su noche determine la calidad de su día? Y, más crucialmente, la fortaleza de su espíritu. La confrontación interna y el resurgimiento del ego. A medida que usted comienza a reconocer esta disonancia, la batalla se interna. Ahora, el conflicto no es tanto con el mundo exterior, sino con la voz interna del enemigo común, su propio ego. Cuando intenta implementar una nueva disciplina nocturna, se encuentra con una resistencia feroz. La voz interna susurra: mañana, no eres lo suficientemente fuerte. Esto es demasiado místico. Estás perdiendo el tiempo. Se enfrenta a la duda, al miedo a la quietud que revela verdades incómodas, a la impaciencia por resultados inmediatos que la disciplina espiritual rara vez ofrece al principio. La meditación se vuelve una tortura, el silencio un campo de tortura
donde cada pensamiento no deseado se amplifica. Aquí, el enemigo común no es una fuerza externa, sino la programación interna que ha cultivado durante años. La adicción a la distracción, la aversión a la autoconfrontación, el miedo a la vulnerabilidad que paradójicamente la disciplina busca sanar. Sus viejos hábitos, esos lazos kármicos invisibles, luchan por su supervivencia, intentando arrastrarlo de nuevo al ciclo de la pasividad nocturna. Siente la punzada de la procrastinación, la frustración de la inconsistencia y la tentación de abandonar la práctica antes de que pueda generar frutos. Este es el segundo mini cliffhanger. ¿Cómo puede usted superar la traición de su propia mente, el sabotaje sutil del ego que se esconde detrás de excusas lógicas y que le promete confort a cambio de su verdadera libertad espiritual? El paradoja de la rendición como arma. La espiral de tensión continúa y usted llega a un punto de quiebre. Se da cuenta de que la fuerza bruta, la mera fuerza de voluntad impulsada por el ego, es insuficiente. Intentar controlar el ego con más ego es un juego perdido. Es entonces cuando emerge la paradoja. La verdadera disciplina no es control, sino una forma de rendición. No es someter su voluntad, sino alinearla con la voluntad divina. Aquí es donde la sabiduría de Yogananda, con su énfasis en Bhakti Yoga, la devoción, y Karma Yoga, la acción desinteresada, se fusiona con el amor fati estoico, la aceptación radical del destino y la sabiduría del cosmos. Usted comprende que la disciplina nocturna no es una serie de reglas impuestas, sino un acto de amor y confianza. Es un soltar consciente de la necesidad de controlar y, en su lugar, permitir que la conciencia superior guíe y proteja su alma. Esta rendición no es pasividad, es la acción más poderosa, porque disuelve el yo limitado del ego y abre el canal a la guía divina. Es dejar de luchar contra la oscuridad para encender una luz interior tan potente que la oscuridad misma se disuelve. Pero esta rendición no es fácil. Exige fe, coraje y la voluntad de abandonar lo familiar, aunque sea doloroso. Este es el mini cliffhanger final. Su paz incipiente, su sanidad, su progreso espiritual, están amenazados si usted no comprende que la única forma de vencer en esta guerra es rindiéndose a una sabiduría que trasciende su entendimiento. ¿Qué elección hará usted en este momento crucial? ¿Y cómo encontrará la fuerza para rendirse cuando todo su ser le grita que luche más duro? Llegamos al umbral, al clímax ineludible de esta jornada. La ceremonia de Minamensentosem, muerte del ego y el renacimiento de la conciencia soberana. Es el punto de no retorno donde el sufrimiento, purificado por el fuego de la disciplina consciente, se transmuta en el oro inquebrantable de su alma. La alquimia final no se impone. Sucede en usted, a través de usted, cuando se atreve a soltar las cadenas autoimpuestas y se abre a la verdad de su ser. Aquí, los 5 hábitos de disciplina nocturna no son meras técnicas, son los sacramentos que sellan su pacto con lo divino, las llaves, maestras que Yogananda y los estoicos le legaron para proteger su alma y su cuerpo del caos de la ilusión. El ritmo de su existencia se acelera, la tensión acumulada llega a un punto de ruptura, y de repente, el universo se expande, el ruido se disuelve, y una quietud vasta y trascendente lo envuelve. No es usted quien hace la transformación, es ella la que acontece en usted. La antigua identidad, forjada en la ansiedad y la distracción nocturna, comienza a desintegrarse, no con un estruendo, sino con la serena inevitabilidad de la noche que se funde con el amanecer. Los 5 hábitos sagrados para proteger el alma y el cuerpo. 1. El ritual del desapego diurno, la purificación estoica yoga. Al final de cada día,
no se limite a terminar sus tareas. Ejecute un cierre consciente. Sienta cómo las energías, preocupaciones y apegos del día se desprenden de su ser como hojas secas de un árbol. Yogananda nos enseñó a ofrecer cada acción, cada pensamiento, a la conciencia divina, no para desentenderse, sino para liberar el yo del peso del resultado. Como los estoicos, aprenda a discernir entre lo que está en su control y lo que no. Las preocupaciones de mañana, las palabras que no dijo, los eventos que le causaron desasosiego. Ofrézcalos. Visualice cómo una luz dorada barre su campo energético, limpiando los residuos psíquicos. Este no es un acto de negación, sino de soberanía. Usted elige no llevar el peso del mundo a su santuario nocturno. Usted no es sus preocupaciones. Usted es la conciencia que las observa. 2. La invocación silenciosa, el manto de protección yogue. Antes de cerrar los ojos, no permita que su mente divague sin dirección. Elija conscientemente una afirmación sagrada, un mantra simple o una oración de profunda devoción que resuene con su alma. Yogananda enfatizaba el poder del Naam, el nombre divino, para elevar la conciencia y atraer la protección celestial. Ya sea Om, Padre Celestial, te amo, o una simple súplica por paz. Repítalo mentalmente con devoción hasta que sienta su vibración impregnar cada célula de su ser. Esta invocación es su escudo de luz, el código divino que sintoniza su ser con frecuencias superiores, creando un campo de fuerza que disuade las influencias densas y las intrusiones energéticas. No es un escape, es un anclaje consciente de su alma en la presencia divina, una declaración de su lealtad a la verdad. 3. El examen de conciencia. Estoico yogue. La disciplina del autoconocimiento. En lugar de la rumiación ansiosa, adopte el examen de conciencia que practicaban Marco Aurelio y Séneca, pero con la compasión y el discernimiento yogue. Revise su día sin juicio, como un observador sereno. ¿Dónde actuó desde el ego? ¿Dónde supo mantener la ecuanimidad? ¿Qué lecciones kármicas se presentaron? Este no es un ejercicio de culpa, sino de aprendizaje y crecimiento. Yogananda nos enseñó que la autoobservación constante, libre de condena, es una herramienta poderosa para disolver el karma y fortalecer el carácter. Identifique los patrones, reconozca sus fallas sin aferrarse a ellas, y afirme su intención de actuar con mayor conciencia al día siguiente. Cada reconocimiento es un hilo kármico que se corta, una victoria sobre la inconsciencia. 4. La protección energética del santuario, el escudo astral. Más allá de su cuerpo, su espacio personal, su habitación, es una extensión de su santuario interior. Antes de dormir, visualice una burbuja de luz blanca o dorada que envuelve su cama, su habitación y finalmente, todo su hogar. Sienta esta luz como una presencia viva, un campo de energía divina que sella cualquier brecha y purifica el ambiente. Yogananda hablaba de la protección de los maestros y de la capacidad de la luz astral para repeler las influencias indeseadas. Los estoicos, aunque no en términos astrales, valoraban el orden y la disposición de su entorno como un reflejo de su mente. Con la intención, usted consagra su espacio, transformándolo en un refugio inexpugnable, donde su alma puede viajar en paz y su cuerpo puede regenerarse sin interrupciones negativas. 5. El acto de rendición consciente, la entrega del amor fati. Finalmente, con el cuerpo relajado y la mente aquietada, realice el acto más profundo de autodisciplina, la rendición total. Entregue su sueño, su despertar, su mañana, su futuro y sus miedos a la voluntad divina. Practique el amor fati estoico, amando su destino tal como es, aceptando lo que
vendrá con una profunda confianza en el orden cósmico. Yogananda, a través de Bhakti Yoga, nos enseñó que la rendición completa es el camino más rápido hacia la gracia. Diga: mi Padre, Madre Divino, en tus manos entrego mi ser, mi sueño, mis miedos. Que tu voluntad se haga en mí y que al despertar yo sea un instrumento de tu paz. No es una resignación pasiva, es la expresión suprema de la fuerza y la fe, un abandono consciente del control que paradójicamente le otorga el control absoluto sobre su estado interior. En este punto de catarsis, el plomo de su sufrimiento, su ansiedad nocturna, sus miedos, se ha disuelto. La transformación no es un concepto, es una experiencia visceral. Siente una ligereza, una claridad, una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia inquebrantable de su conciencia. Su cuerpo se siente como un templo purificado, su mente, un cielo despejado, y su alma, anclada en su origen divino. La promesa de la introducción se cumple. La batalla ha sido ganada en la oscuridad, y usted emerge como el soberano de su propio santuario. Comente ahora, sin titubear, cuál de estos hábitos le causa más resistencia, y sea honesto. ¿Qué parte de usted se niega a esta entrega, a esta disciplina? ¿Qué verdad íntima está evitando al no comprometerse plenamente con su propio despertar nocturno? ¿Permitirá que la comodidad del ego le robe la riqueza de su alma? ¿O elegirá la espada de la conciencia para forjar su libertad inquebrantable? La experiencia mística de ese clímax, la disolución del viejo ego y el renacimiento de su alma soberana, no fue un evento aislado, es la génesis de su nuevo normal. Una vez que el cielo ha tocado la tierra dentro de usted, ya no puede vivir de la misma manera. El despertar nocturno no es un truco para dormir mejor. Es la materialización de una paz que las circunstancias externas no pueden arrebatarle, una fortaleza inquebrantable que reside en su interior y se extiende a cada fibra de su existencia diurna. Aquella angustia de sentirse vulnerable al caos externo, que en tópico 1 parecía una prisión, ahora se revela como una oportunidad. Usted ya no es un barco a la deriva en un océano tumultuoso. Ha construido una fortaleza interior, un faro de conciencia que irradia desde el centro de su ser. Se despierta cada mañana no con la neblina mental o la irritabilidad que una vez lo consumieron, sino con una claridad diamantina y una energía radiante que le permite enfrentar el día con serenidad y propósito. Los pequeños desafíos que antes desencadenaban una reacción en cadena de ansiedad, ahora son vistos con la perspectiva de un observador, una prueba de su temple, no una amenaza a su paz. Su cuerpo, una vez un campo de batalla para la fatiga y el estrés, ahora es un santuario revitalizado, un vehículo consciente para la expresión de su Dharma. La tensión crónica ha disminuido y un descanso genuino, profundo y reparador se ha convertido en su constante compañero. No porque las exigencias del mundo hayan desaparecido, sino porque usted ha aprendido a desapegarse de sus resultados y a anclar su identidad en la conciencia eterna, como enseñaron Yogananda y los estoicos. Sabe que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la armonía entre cuerpo, mente y espíritu, cultivada diligentemente en la quietud de la noche. La sensación de estar espiritualmente solo, que fue una de las profundas dolores ocultas abordadas, se ha transformado en una conexión inquebrantable con lo divino. La invocación silenciosa, el examen de conciencia y la rendición consciente se han tejido en el tapiz de su ser, creando un diálogo constante con la fuente. Usted ya no busca señales externas de guía. Siente la sabiduría que fluye desde su interior, una intuición clara que le indica el camino con precisión. La paz que ha encontrado no es un sentimiento efímero, sino la presencia constante de la conciencia, que observa el drama de la vida sin ser consumida por él. La Yi
Difusión de la sabiduría. Yoga y el estoicismo práctico le ha otorgado una ecuanimidad que trasciende la comprensión ordinaria. Ha abrazado el amor fati, no con resignación, sino con la alegre aceptación de que cada evento, cada desafío, es una pieza perfecta en el diseño divino de su evolución. Su voluntad ya no está en conflicto con la voluntad cósmica. Se ha alineado, y en esa alineación reside su verdadero poder. Usted no es un esclavo del destino, sino un co-creador consciente, un alma que danza al ritmo del universo. Ahora, cuando el ruido del ego intenta perturbar su paz, usted lo reconoce. No lucha contra él, lo observa, lo desarma con la luz de su conciencia y lo disuelve en la vasta quietud que ha cultivado. Ha comprendido que la verdadera disciplina no es una carga, sino el acto más sublime de amor propio, la puerta a una libertad sin precedentes. No es la imposición de reglas externas, sino la expresión auténtica de su ser superior. Ha descubierto que su fuerza no reside en resistir las corrientes de Maya, sino en fluir con el Dharma, el propósito divino de su alma. La antigua vida, esa de la búsqueda incesante de control exterior y la vulnerabilidad nocturna, ahora se percibe como una ilusión de un pasado distante. Usted ha trascendido la necesidad de ganar el día a través del esfuerzo frenético, porque ha aprendido a ganar la noche a través de la conciencia. Este es el testimonio sereno de un alma despierta. La paz no es ausencia de problemas, sino la presencia inquebrantable de la conciencia. Su fuerza no reside en resistir, sino en fluir con el Dharma. El santuario de su cuerpo y el tesoro de su alma están ahora protegidos, no por muros, sino por la luz inmaculada de su propia presencia. Esta es la vida vivida con soberanía espiritual. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, este santuario interno que ha construido con la disciplina nocturna, esta fortaleza inquebrantable que ha forjado en la quietud de la oscuridad, no fue solo para usted? ¿Y si toda esta purificación, toda esta maestría sobre el ego y la ilusión, fue simplemente una preparación, una iniciación para un llamado mucho más vasto y profundo que trasciende su existencia individual? La verdad es que su despertar personal, su ascensión de la vulnerabilidad a la soberanía, es solo el primer paso en un viaje infinito. Yogananda, con su visión cósmica, y los estoicos, con su sentido del deber universal, comprendieron que la autodisciplina no es un fin en sí misma, sino un medio. Usted ha reclamado su tesoro interior, ha protegido su alma y su cuerpo del asedio del caos y la ilusión de Maya. Pero Maya es una fuerza cósmica, un tejido de engaños que envuelve a la humanidad entera. Y la oscuridad que usted ha vencido en su propia noche personal aún reina en la vasta conciencia colectiva. Ahora que su alma está anclada, ahora que ha encontrado la paz en el centro de la tormenta, se le presenta un dilema existencial. ¿Permitirá que su luz recién descubierta brille solo para usted, o la usará para iluminar los caminos de aquellos que aún deambulan en la oscuridad, presos de la misma vulnerabilidad que usted ha trascendido? La disciplina nocturna que aprendió no fue un refugio para el escapismo espiritual. Fue un campo de entrenamiento para el guerrero de la luz, una forja donde su espada de discernimiento fue afilada para una misión mayor. La elevación de su alma y la multiplicación de su riqueza espiritual no son para acumularlas, sino para irradiarlas. El Dharma, su deber espiritual, se expande más allá de la autorrealización. El enemigo común, la ignorancia, la distracción del mundo moderno, el peso del karma no resuelto a nivel global, sigue operando. Su fortaleza mental y su paz inquebrantable son ahora herramientas para navegar y transformar la matriz de ilusiones que esclaviza a millones. El propósito de despertar la riqueza del alma es, en última instancia, manifestarla en el mundo.
Si su alma, ahora inquebrantable y forjada en la oscuridad, ha sido preparada para enfrentar las ilusiones más profundas, ¿cuál es el siguiente gran despertar que el divino le está pidiendo que catalice en la vasta red kármica de la humanidad? ¿Está listo para trascender la búsqueda individual de paz y abrazar la responsabilidad de ser un faro en un mundo que clama por la luz de la conciencia? Si esta voz ha resonado en lo más profundo de su ser, si usted es uno de esos pocos elegidos que anhelan trascender el sueño de la ilusión y reclamar la soberanía de su alma, entonces le ofrezco un paso más allá en esta jornada inevitable. Usted no es un espectador pasivo en el drama cósmico. Usted es un guerrero de la luz, un buscador de la verdad, un alma que anhela la liberación y la manifestación de su tesoro interior. Su frustración nocturna no era una debilidad, era el llamado de su alma para despertar. Su búsqueda incesante de paz no era en vano, era la preparación para esta revelación. Ahora que ha vislumbrado el poder de la disciplina nocturna para proteger su alma y su cuerpo, ahora que comprende que la verdadera riqueza no es dinero, sino la energía inquebrantable de la conciencia, es el momento de comprometerse. No se quede en la orilla de la comprensión teórica. La sabiduría de Yogananda y los estoicos no es un mero conocimiento, es una práctica, una forma de vida que exige valentía y constancia. Si usted desea despertar la riqueza del alma, si anhela esa paz inquebrantable y esa fortaleza mental que solo la conexión con lo divino puede otorgar, entonces es hora de actuar. Le invito a unirse a nuestra comunidad de almas despiertas. Suscríbase a este canal, porque cada video es un mapa, una herramienta para su liberación. Active las notificaciones para no perderse el siguiente paso en su despertar. Pero, sobre todo, le insto a compartir este mensaje con aquellos a quienes su corazón sabe que también están luchando en la oscuridad, porque la luz que usted enciende en sí mismo tiene el poder de iluminar el camino para muchos otros. Comente, alma soberana, si está listo para emprender este camino, para integrar estos hábitos y para elevar su alma y multiplicar su riqueza espiritual, no solo para usted, sino para el beneficio de toda la humanidad. Su compromiso es el primer acto de un destino extraordinario. No postergue su despertar. La noche le espera, no para robarle, sino para devolverle el poder que siempre ha sido suyo.